Hoy, hermanos, continuamos con nuestra serie de enseñanzas familiares. El tema de hoy son herencias físicas y espirituales, o herencias terrenales y espirituales. Aquí ya se pone un poquito candente el asunto, ¿verdad? Entonces lo invito, hermano, a ponerse sobre sus pies y a que busque junto conmigo en sus sagradas escrituras Deuteronomios capítulo número 30, verso 19, para honra y gloria del Señor. Y dice así, en comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Señor, en esta hora estamos delante de ti, Padre, pidiéndote que seas tú quien nos hable por medio de esta palabra. Prepara nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento, oh Señor. Creo con todo mi corazón que tú estás con nosotros y que tú nos aclararás, Padre, muchas de las dudas que hemos tenido durante mucho tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Quiero iniciar con esa introducción de este pasaje. Siento un poquito alto el volumen del micrófono. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. En primer lugar, hermano, aquí estamos encontrando dos elementos: uno, los cielos, y el segundo, la tierra. Quiere decir, hermano, que los cielos y la tierra se funden formando un solo elemento. De tal manera, hermano, que lo que usted hace en lo físico, lo que usted hace en la carne, definitivamente llega un momento en el que va a afectarlo espiritualmente. Y lo que usted hace en el espíritu va a llegar un momento en el que lo va a afectar espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ahí estamos con el volumen, mis hermanos. Lo que quiere decir básicamente es, hermanos, que si nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar para la carne. Si nosotros sembramos para el espíritu, vamos a cosechar para el espíritu. Pero, hermano, eso quiere decir que si usted hoy toma un tiempo para orar, para tener comunión con Dios, para leer la Biblia, pregunto, ¿en qué lo está haciendo? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Con qué ojos está leyendo su Biblia? ¿Ojos espirituales u ojos físicos? Ojos físicos. Pero eso está alimentando su espíritu. O sea, hermano, que llega un momento en el que lo celestial y lo terrenal se funden para afectar ya sea nuestra vida espiritual o nuestra vida terrenal. Hoy vamos a ver un video antes de iniciar la enseñanza, para que cada uno de nosotros tengamos una idea de lo que vamos a hablar. Vamos a colocar el video acá. Tienes suerte. Estás viendo el video adecuado. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante: la genética. ¿Quién me puede decir qué es un gen? Un gen es una parte del ADN que transmite la información genética. Muy bien, pero ¿saben qué es la información genética? Son todas las características que heredamos de nuestros padres. Excelente. En la gran mayoría de las células del cuerpo, cada uno de nosotros tiene 2 juegos de ADN. ¿Y por qué? Porque recibimos un juego de cada uno de nuestros padres. Y a su vez, ellos también tienen ese doble juego de ADN que heredaron de sus padres. Sin embargo, existen algunas excepciones. ¿Cómo cuáles? Como las células sexuales o gametas, que tienen un solo juego de ADN. Estas gametas provienen de células que dividen a la mitad su cantidad de ADN. Por ejemplo, en el hombre hablamos de los espermatozoides y en las mujeres de los óvulos. Cuando una célula se divide, también se divide su material genético, dejando un solo juego de ADN por célula. Todo este proceso se llama meiosis. Es la función de estas gametas. Ambos juegos de ADN se juntan para formar la primera célula de nuestro cuerpo, llamada cigota. O sea que cada una de las millones y millones de células
células de nuestro cuerpo provienen de esa primera célula? Así es, en cada uno de nosotros, esa cigota se dividió para formar 2 células, que al dividirse dieron 4, que se dividieron nuevamente para dar 8, 16, 32, y así hasta completar todo nuestro cuerpo. Pero la diferencia entre este tipo de división celular y la que se produce cuando se forman las gametas es que aquí las células no dividen su ADN a la mitad, sino que lo mantienen siempre con el mismo número de juegos, o sea 2. Pero ¿cómo hacen las células para dividirse en 2 sin dividir su ADN a la mitad? Esta es una forma de división llamada mitosis. Antes de dividirse, la célula hace una copia exacta de su material genético. Cada una de estas copias irá a cada una de las células hijas. ¿Hace una fotocopia de las células? Sí, esa idea te puede ayudar a comprender la mitosis. ¿Por qué les puse este video como que fuera un video que estamos hablando de medicina o algo así? Es que, hermanos, quiero que entendamos que las decisiones que nosotros tomemos como padres afectarán a nuestros hijos. 2, que lleguemos a comprender que se puede dejar herencias, que no se pueden dejar herencias que no se poseen. Compartir las buenas nuevas con sus hijos y dimensionar los efectos de una vida religiosa y no auténtica en su familia. ¿Cómo así? Empecemos. El video que nosotros vimos hoy, es un video que a nosotros nos habla sobre algo que a mí me sería difícil explicarles, porque no es mi área. Nos habla, hermano, de esas herencias genéticas que nosotros dejamos a nuestros hijos. ¿Quién de nosotros no ha escuchado algunas frases como, qué bebé tan bello se parece a? O ha escuchado frases como, sacó los ojos de A o de. O palabras como, este patojo es tan enojado como su abuelo o su papá o su mamá. Y así empezamos a escuchar frases, hermanos, que para nosotros son frases que posiblemente ahorita nos causen a nosotros risa, nos causen a nosotros algún sentimiento de ternura, ¿por qué no decirlo? Porque todos nosotros lo hemos hecho, y es que en realidad, hermano, nosotros podemos o heredamos a nuestros hijos muchos de nuestros rasgos, muchas de nuestras facciones físicas. Al punto, hermano, que usted mira a mi hija y alguno de ustedes dirá, ¿cómo se parece a su papá, verdad? O mira a Marisol y dirá, ¿cómo se parece a su mamá? Pero porque no les conocen el carácter a ellos, porque posiblemente el carácter sea distinto, físicamente se parecen. O algunas veces se llegan a parecer a los abuelos o a los bisabuelos. ¿Por qué? Porque, hermano, genéticamente se deja una herencia a nuestros hijos, y esto definitivamente no es controlable. Usted no puede controlar qué le quiere dejar a sus hijos y qué no les quiere dejar a sus hijos. Por eso es que muchas veces dicen, ojalá sacara los ojos de su papá o los ojos de su mamá, pero no los sacan, son distintos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso no es negociable. No podemos negociar qué podemos dejar y qué no podemos dejar en herencia a nuestros hijos, hablando físicamente. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de entender que cuando se toma un hijo en adopción, ese hijo traerá características que no pertenecen a nuestra familia, que aunque nosotros estemos trabajando con ellos o tratemos de hacer cosas con ellos para guiarlos, para guiar ese carácter, hermano, muchas veces no lo vamos a poder lograr. ¿Sabe por qué? Porque genéticamente él trae un carácter, una forma de ser, un físico que no pertenece a nuestra familia, que no es propia herencia de nuestros padres o de nuestros abuelos, es una herencia que viene de otra sangre, de otra familia. No sé si me doy a entender en esta situación. Ahora, conociendo esto, hermanos, pasemos a lo siguiente. Hay cosas, hermanos, que yo llamo herencias, que pueden ser culturales, sociales, económicas y espirituales. Es decir, hermano, que usted culturalmente puede dejar a su hijo, hermano, una herencia. ¿Quién de nosotros no ha dicho esas frases como, no hay mejor herencia que pueda dejar a mis hijos que el estudio? Usted culturalmente quiere prepararlo. Hay gente, hermano, que hace la lucha de enviar a sus hijos a colegios que muchas veces les cuesta pagar demasiado. ¿Por qué? Porque quieren que se rocen con otro tipo de personas de estatus social. ¿Sabe por qué? Porque quiere dejar una herencia social a esos hijos. Son herencias, hermano, que nosotros podemos controlar. Que no digamos de la herencia económica.
Yo sé, hermano, que a todos nos cuesta muchas veces ganar nuestro dinerito, pero tratamos de una u otra manera emprender un negocio, emprender algo para dejárselo a nuestros hijos. Esas herencias, hermano, yo le llamo herencias controlables, que al final pueden ser físicas o terrenales, si usted quiere llamarlas de esa manera. Sin embargo, hay herencias espirituales que son un poco más difícil de que nosotros podamos controlarlas. Herencias, hermano, que para nosotros posiblemente lleguen a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y hoy quiero hablar precisamente de esos temas. Temas, hermanos, que hoy quisiera que con oídos circuncidados los tomáramos en cuenta, lo escucháramos. Y ¿por qué no decirlo? Tomáramos un tiempo para preguntarnos, ¿será que acaso yo estoy cayendo en este tipo de situaciones? Empecemos. Herencias físicas. Quiero aclarar, hermano, que las herencias físicas como tales son controlables. Son controlables al punto, hermano, que el libro de Salmos inicia en el Salmo número 1 diciendo lo siguiente. Si quiere lo busca ahí, yo lo tengo anotado acá, se lo voy a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto indica, hermano, la importancia del ambiente en el que nosotros tomamos o colocamos a nuestros hijos o vivimos con nuestros hijos. Fíjese que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es muy importante que nosotros entendamos que las relaciones sociales que tienen nuestros hijos son muy importantes, como una herencia que nosotros les vamos a dejar para toda la vida, una herencia que va a marcar su futuro. ¿Por qué se lo digo de esa manera? Las abuelitas tenían un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Tenían otro dicho: el que anda entre la miel, algo se le pega. Hoy va a ser un culto de dichos. Es muy importante que nosotros como padres de familia veamos con quién se relacionan nuestros hijos, cuál es la forma de actuar y de hablar que ellos tienen, porque nos van a dar un indicio de la herencia que nosotros estamos dejando como padres. Herencia quiere decir aquellos bienes que yo trabajé para poderlos dar a mis hijos. Usted puede trabajar hoy en las amistades de sus hijos. Hoy puede trabajar en la relación de sus hijos para que tengan un mejor futuro. Porque, hermano, si usted tiene hijos que se le salen a la calle, usted no sabe ni dónde andan, ni con quién andan, ni quiénes son sus amigos. Déjeme decirle algo: usted no espere tener un buen resultado de ese tipo de situaciones por las que está dejando pasar o transitar a sus hijos. Si su hijo se relaciona con gente mal hablada, con gente, hermano, que no tiene ningún respeto por la forma de hablar y hacia las personas, usted se va a dar cuenta que su hijo va a llegar un momento en el que no va a tener ese tipo de relación, esa forma, ese respeto que tendría que tener hacia las demás personas. Es por eso que es muy importante que nosotros, y se va a oír feo lo que voy a decir, obliguemos a nuestros hijos a buscar la presencia y escuchar la palabra de Dios, porque la misma Biblia dice: por el oír viene la fe, el oír palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que en la iglesia donde nosotros estamos haya un lugar, hay un tiempo, haya gente dedicada a tomar a nuestros hijos y a enseñarles la palabra del Señor, a guiarlos por ese camino, porque sabe, lo que estamos haciendo nosotros ahí es dejando una herencia de fe, una herencia social y, por qué no decirlo, una herencia, hermano, cultural a nuestros hijos, para que honren y glorifiquen el nombre bendito de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos bendicen y glorifican el nombre del Señor? Herencias, hermano, herencias terrenales, herencias físicas, nosotros como padres de familia las podemos controlar. Es muy triste, hermano, que cuando nosotros vemos que nuestros hijos se comportan mal, los castigamos diciéndoles: ah, te portaste mal, entonces ya no vas a la iglesia, ya no te dejo ir. Discúlpeme, hermano, que lo diga así. Yo lo voy a decir porque sé que aquí ninguno lo ha hecho. Pero qué castigo más tonto. Qué castigo más tonto.
Nos peleamos y arrastramos a nuestra familia, dejándoles herencias de decisiones que hoy nosotros tomamos. Arrastramos a nuestra familia alejándolas del Señor, alejándolos de la presencia de Dios. Pero como estamos hablando, hermano, de herencias, y a mí me interesa más hablar hoy de las herencias espirituales, creo que con las herencias culturales, sociales y económicas no tenemos ningún problema. Todos nosotros somos personas que de una u otra manera comprendemos esto. He escuchado una serie de mensajes de herencias espirituales. Algunos lo llaman maldiciones espirituales. Sin embargo, ayer, los que vinieron ayer, pudieron escuchar que era una herencia, que era una maldición, paternal. Hoy vamos a hablar de esas herencias espirituales que nosotros dejamos a nuestros hijos. Y por eso fue que dividí ese tema en dos, para que no lo llegáramos a confundir. Hemos tomado el tema de herencias espirituales como herencia de maldición. Quiero decirles que muchas veces estamos equivocados en este tema. Y se lo voy a decir por qué. En primer lugar, hermano, el libro de Ezequiel, capítulo número 18, verso 20, me gustaría que lo anotara ahí. Ezequiel, capítulo número 18, verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Como este pasaje encontramos muchos que respaldan el juicio divino en forma individual. Creo que esto está de acuerdo la gran mayoría de estudiosos de las Sagradas Escrituras. Hermanos, usted no va a pagar el pecado de su hijo, ni su hijo va a pagar el pecado del padre. De hecho, los judíos creían que habían pecados, hermano, o habían maldiciones que los padres hacían y que los hijos tenían que pagarlas. Por eso es que cuando usted encuentra a aquel hombre ciego, le preguntan los mismos discípulos a Jesús: Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿El padre o él? Y el Señor le dice: no, esto fue para que se glorificara mi nombre. ¿A qué quiero llegar, hermano? A lo que quiero llegar es, hermano, que equivocadamente nosotros hemos confundido una herencia espiritual con una maldición paternal. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero que entendamos cuáles son esas herencias espirituales, hermano, que nosotros vamos a traer, no solamente sobre nuestros hijos, vamos a traer sobre nuestra familia, genéticamente sobre todos aquellos que vienen después de nosotros. Es la responsabilidad de nosotros como padres, como cabezas de hogar y como sacerdotes, ir rompiendo ese tipo de herencias que muchas veces dejamos. Número 1, el juicio es individual. Eso lo leímos en Ezequiel 18:20. Ninguno de nosotros está pagando el pecado de su padre. Ninguno de nosotros. Eso debemos de tenerlo sumamente claro. Número 2, hay enemigos espirituales. En el libro de Efesios, capítulo número 6, verso 12, voy a leer la Nueva Biblia de los Hispanos. Dice así: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos aclara que el pecado da una autorización demoníaca a los espíritus para que puedan morar alrededor de nosotros, en donde nosotros nos movemos. ¿Sabe? Cuando usted peca, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Abriéndole puertas al enemigo para que se acerque más a su vida con toda confianza. Eso se llama autorización. Eso se llama autorización. Usted autoriza al enemigo a entrar a su casa por medio del pecado. No sé si me doy a entender en este sentido. No estoy hablando de que ese pecado lo están tomando los hijos. Estoy hablando que usted está dando una autorización a Satanás para entrar a su hogar,
para entrar a su casa, para entrar a su familia, para entrar, hermano, con aquellos seres que moran bajo su techo. De eso es lo que yo le estoy hablando a usted en este mismo momento. Hermano, conscientemente hoy quiero decirle que no quiero utilizar algunos versículos que muchos utilizan para hablar de esas herencias, hermano, de maldición. Los versículos que muchas veces se usan para hablar de eso son, y si usted quiere los anota: Éxodo capítulo número 20, verso 5, Éxodo 34, 7, Números 14, 18 y Deuteronomio 5, 9. Ahora, ¿por qué no estoy citando? No voy a tomar estos pasajes para explicarlo. Número uno, debemos entender que la Biblia tiene paralelismos. El paralelismo, hermano, es muchos versículos que hablan de la misma cosa. Eso nosotros lo encontramos muy bien en los evangelios. En los evangelios nosotros encontramos hasta 4 citas hablando del mismo hecho en distintos libros, en distintos capítulos, en distintos autores. Aquí nosotros tenemos un ejemplo claro de eso. Por eso no los voy a utilizar, número uno. Y número 2, aquí estoy hablando de algo que se llama consecuencia del pecado, consecuencia de la rebelión. De eso es lo que estoy hablando, consecuencias del pecado y consecuencias de rebelión. No estoy hablando de otra cosa, hermano, como lo sería una herencia de pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de consecuencias y se los voy a decir por qué. Voy a leer literalmente lo que el diccionario dice de una maldición. Oiga lo que dice: es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas que en virtud del poder mágico del lenguaje logra que ese deseo se cumpla. Subraye la palabra mágico del lenguaje. Gramaticalmente se trata de oraciones con modalidad desiderativa, lo mismo que las bendiciones, con el verbo subjuntivo. Así son ejemplos de maldiciones: mal carácter, te coma, que te parta un rayo, o así de estrellas. Esas, hermanos, como lo vimos el día de ayer, ¿son qué? Maldiciones. Eso lo vimos ayer. Sin embargo, hablemos de lo que son consecuencias. Se dice de una consecuencia, dice, es un suceso, acontecimiento que deviene o que resulta de otro suceso, que es el efecto de un evento, de una elección o de una circunstancia. Es decir, pongamos un ejemplo para hacerlo más comprensible. Choqué con el auto y me accidenté una pierna. El haberme accidentado la pierna es la consecuencia del hecho de haber chocado con el auto. Engordé muchísimo y no me entra ningún pantalón. El hecho que no me entre ningún pantalón es la consecuencia del acontecimiento de haber sufrido un incremento en el peso considerablemente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermano, que todo lo que nosotros hagamos, físico o espiritual, va a tener un efecto. Si usted come mucho, ¿qué va a pasar? Las que me pasó a mí, voy a engordar. Yo quiero decirles que ya me resigné y ya dije, este mes yo no me pongo a dieta, sino este mes hay que entrarle a todo lo que venga. Ya el otro mes, ya veremos, traerá su propio afán. Entonces, hermanos, lo que están hablando estos pasajes, estos versículos, en realidad es consecuencias de haber pecado. Las consecuencias cuando nosotros pecamos afectan a nuestra familia, afectan a nuestro hijo. Hermano, si usted se embriaga, si usted es un borracho, déjeme decirle que no solamente lo va a afectar a usted, sino va a afectar a su familia. ¿Por qué? Porque se gastó el gasto, valga la redundancia. Hermano, usted vino y le faltó el respeto a su esposa, a sus hijos, y está dando un mal ejemplo a sus hijos. Eso es lo que está haciendo. Si usted cae en un adulterio, lo que usted está haciendo en realidad es dividiendo su hogar.
Ese hogar posiblemente resulte destruido, resulte partido, el esposo viviendo por un lado, la esposa viviendo por el otro lado, y los hijos viendo con quién de los dos se van a vivir. ¿Sabe por qué? Porque esa es una consecuencia de haber pecado. No estamos hablando de maldición, estamos hablando de una consecuencia. De eso es de lo que está hablando estos pasajes en ese momento, de la consecuencia de la rebeldía del pueblo de Israel, de haberse entregado a la idolatría. El haberse entregado a la idolatría quiere decir que ellos iban a ver cómo Dios se alejaba de ellos. Una toma de decisión mala puede afectar a nuestros hijos por generaciones. Si usted se recuerda, el pueblo de Israel, cuando llegó a la entrada de la tierra prometida, dijo: nosotros no podemos contra ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fueron designados a volver al desierto hasta que esa generación terminara, esa generación concluyera. Ahora la pregunta es: ¿será que los hijos se quedaron esperando en abundancia ahí en la entrada de la tierra prometida hasta que ellos se fueran los 40 años y regresaban y se encontraban de nuevo en ese punto? No, ellos tuvieron que caminar con ellos. Por eso yo le digo siempre a mi familia: cuando Dios nos bendice a todos, y todos aprovechamos la bendición de Dios. Cuando hay luchas, todos entramos en lucha. Y creo que en todos nuestros hogares es así. Yo no quiero, hermano, que haya aquí una esposa ingrata, que estemos en lucha y le diga: vos no comes, aquí solo nosotros comemos. Hasta que salgamos de la lucha, nosotros te damos de comer. De ahí es tu clavo. ¿Verdad que no? Aquí todos entramos en lucha. Todos entramos en ese momento de batalla. Lastimosamente hay hogares en donde esa situación no se da así, que de hecho debería de ser lo natural, ¿verdad? Sin embargo, no se da. Entonces, hermanos, sabiendo y conociendo que esas son consecuencias de haber tomado decisiones que no debíamos haber tomado, entonces, en realidad, ¿qué es una herencia espiritual? ¿Qué es una herencia espiritual? Podemos dejar herencias buenas y herencias malas. Eso nosotros lo podemos hacer. La maldición, ya leímos que era una maldición y que era una herencia. Número 1, quiero decirle que los espíritus o demonios que nos atacan o de pecado son cíclicos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que si usted bebía, no crea que no va a empezar a Satanás a volverlo a tentar con la bebida. Lo va a seguir tentando. Hermano, si usted era un adúltero, Satanás lo va a seguir tentando en el adulterio. Si usted era un peleonero, enojón, hermano, Satanás le va a presentar de esa manera de tiempo en tiempo, hasta que de una u otra manera lo haga caer en ese pecado, en esa situación que usted no debería de caer. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y muchas veces no entendemos. ¿Sabe por qué? Porque aquel que estaba metido en la masturbación, aquel que estaba metido en la pornografía y está de repente, hermano, trabajando en el internet, de repente le aparece una página ahí de dar un clic, nada más y entrar a un punto pornográfico. Ahí, hermano, Satanás está tentándolo. De usted depende dar un clic o no dar un clic. No sé si me doy a entender. Entonces, hermano, esas son las cosas que nosotros debemos ir entendiendo, que los espíritus cíclicamente van a estar llegando a nosotros. Número 1, abrir la puerta. Abrir la puerta. Hoy esto es para todos los que estamos aquí, hayamos o no hayamos tenido un momento de debilidad en nuestra vida. Para que una herencia se dé, como lo leí en un principio, usted no puede dar algo que no tiene. Para tener, hermano, un espíritu que lo esté atacando, primero tiene que abrirle la puerta, abrirle la casa, puse yo aquí, abrirle la casa. Veámoslo. Iniciaré leyendo Hechos capítulo número 16, verso 31 en Reina Valera. Reina Valera 1960 dice aquí: y ellos dijeron, ¿quiénes? Los apóstoles. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero, hermanos, si nosotros leemos este mismo pasaje, pero ahora con la traducción Dios habla hoy, este versículo se lee así: ellos contestaron: cree en el Señor Jesús
y obtendrás la salvación tú y tu familia. Tú y tu familia, ya no es tú y tu casa. Hermano, quiere decir entonces que cuando la Biblia habla de casa, está hablando también de familia. Yo me he provisto de rey en la casa de Isaí. En la familia de Isaí yo me proveí de rey. Ellos vienen de la casa de David, descendientes de la casa de David. ¿Sabe qué está diciendo? Es un descendiente de la familia de David. Hermano, eso no me quedó muy claro. Veamos otro pasaje entonces. Libro de Josué, capítulo número 24, verso 15 dice, en su parte B: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La versión de Dios habla hoy dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Quiere decir, hermano, que la Biblia nos habla de casa. La casa es nuestra familia. Cuando usted dice, me voy con los de mi casa, ¿con quién está diciendo usted que se va? Con su familia. Con su familia. La familia no incluye la tortuga, el perico y el chucho, ¿verdad? Sino incluye a sus hijos. Entonces, hermano, ahí usted está hablando de los de su casa. Leamos un pasaje entonces en Mateo capítulo número 12, verso 43 al 45. Mateo capítulo número 12, verso 43 al 45. Cuando un espíritu maligno sale ¿de quién? De una persona. Va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Detengámonos ahí. Cuando un espíritu, ¿qué dice? Maligno sale ¿de quién? De una persona. ¿De cuánto sale? De una persona. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos. En otras palabras, viaja por el mundo. Lo deja un tiempo, viaja por el mundo buscando un lugar en donde descansar. Pero miren lo que sigue diciendo ahí. Va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, ¿volveré a dónde? ¿Volveré a dónde? A mi casa. Yo en la versión que tengo dice, a la casa de donde salí. Hermano, ahí ya no pegué el verbo. Ahí tendría que decir, volveré a la persona de donde salí. Pero ¿a dónde está diciendo que va a regresar? A su casa. O sea, hermano, que va a regresar a esa familia, a ese lugar de donde salió. No está buscando específicamente a una persona. Va a volver a una casa. Algún comentarista de la Biblia me dirá, hermano, pero si usted sigue leyendo, va a sacar de contexto esto. Porque si usted sigue leyendo, dice lo siguiente, dice que eso le va a pasar a una generación. Entonces yo le diría, estamos todavía peor en ese sentido. Así hermano, que dice, así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Aunque se enoje el diablo. Así le pasará a esta generación malvada. Hermano, entonces, ¿por qué? Si está hablando de una persona, el mismo Señor está hablando de descendencia. Ahí no sigue hablando el Señor Jesús de una persona. Ahí dice, así le pasará a esta generación, les pasará a todos los que están aquí. En otras palabras, hermano, aquí no es de uno a uno, aquí es de uno a varios y de varios a uno. No sé si me doy a entender en ese sentido. Quiere decir, hermano, que nosotros cuando abrimos una puerta al enemigo, oiga muy bien, hermano, lávese los oídos para escuchar esto.
Cuando usted comete un pecado, lo que está haciendo es abriéndole la puerta a Satanás para usted y toda su familia. Para usted y toda su familia. Esto es muy delicado, hermano. Para usted y toda su familia. Es por eso que siempre debe haber una oración constante en la familia. Continuamos. Ataque cíclico. Mire pues, resulta que usted cometió un pecado. Usted adulteró, usted hizo el pecado que usted ha cometido. Usted robó, usted, hermano, en un momento determinado pues se volvió un alcohólico. El pecado que usted quiera, póngale el nombre que usted quiera, ¿sí? El nombre que usted quiera. Pero resulta, hermano, que usted aceptó al Señor Jesucristo y entregó todos esos pecados a Él y Él lo lavó. Y ahora, hermano, nosotros somos santos para honra y gloria de su nombre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es lo siguiente. El problema, hermano, es que nosotros como hijos de Dios somos libres de pecado, mas el pecado seguirá viviendo, no en nosotros. Quiere decir que si usted adulteró y fue lavado por la sangre de Cristo, el adulterio seguirá existiendo mientras usted ya no participe en ese adulterio. No sé si me doy a entender. Y aquí es donde quiero aclarar lo de ayer. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios, no puede ser endemoniado. No puede resultar endemoniado. Pero si usted empieza a practicar el pecado, quiero decirle que sí puede resultar endemoniado. ¿Sabe por qué? Porque usted en realidad dejó al Señor Jesucristo. No pueden de una misma fuente brotar ríos de agua dulce o aguas dulces y aguas amargas. No se puede. No se puede. Tenemos que entenderlo, hermano. Teológicamente no es posible. Tiene que uno de los dos haber dejado ese corazón, haber dejado esa vida. Por eso es que en ese mismo pasaje que leímos anteriormente, nosotros encontramos que dice: el espíritu va y encuentra la casa desordenada y ¿cómo? Y vacía. Solo ahí puede poseerla. Solo ahí puede llegar a entrar ese espíritu. ¿Sabe? Hace años, yo lo he comentado, había un misionero canadiense que me dice: mira, me dijo, yo quiero decirte algo, así en su medio español que hablaba. Un día, me dijo, llegó el temor a tocar el corazón de un cristiano y desde adentro le contestó el Espíritu Santo: lo siento, no te podemos atender. Si su corazón está ocupado, nadie más lo va a poder ocupar. Ahora, si usted anda haciendo cosas que no debe de hacer, entonces ahí platicamos de otra cosa distinta. Hermano Jorge, ¿por qué le dijo el Señor Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo? Mire, hermano, la verdad es que a veces dan ganas de decírselos a algunos, pero en realidad, ¿sabe qué pasa? Satanás estaba siendo influenciado, Pedro estaba siendo influenciado por Satanás para decir palabras que no debía decir. ¿A qué quiero llegar? A lo que quiero llegar, hermanos, es que ese ataque cíclico no quiere decir que usted pueda o se esté endemoniando cada 2 meses, cada 3 meses, cada semana, cada que hay culto de liberación, usted caiga aquí tirado para liberarlo. No, eso no quiere decir esto. Esto quiere decir que Satanás lo va a seguir atacando y lo va a seguir atacando. Yo quiero que leamos un versículo que creo que a nosotros nos va a ayudar mucho. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, verso 13. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, verso 13. Tengámoslo ahí, no lo vaya a perder. Ubiquémonos primero en la situación que se da ahí. Número 1, es el inicio del llamado del ministerio del Señor Jesucristo. Ahí nos habla de las tentaciones del Señor en el desierto. Todos hemos leído ese pasaje.
Todo lo hemos leído, y cómo el Señor lo rechazó y lo rechazó una, otra vez y otra vez. Pero en el verso 13 es el final, es la última tentación que Satanás le pone al Señor Jesucristo. Pero a mí me llama la atención que lo que dice ese pasaje literalmente: cuando el diablo hubo acabado toda tentación. ¿Cuántas tentaciones? Toda tentación. Se apartó de él definitivamente, para siempre. ¿Qué dice ahí? Se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero va a volver. Pero va a volver. Libro de Job, capítulo número 1, verso 10, en la versión Dios habla hoy, dice así. Oiga, para que vayamos ya amarrando lo que estuvimos platicando. Libro de Job, capítulo número 1, verso 10, en la versión Dios habla hoy, dice: tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que él hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. ¿Cómo se oye de bonito, verdad? Leámoslo en la... Solo les voy a pedir que me desconecten el sonido de la computadora. Libro de Job, capítulo número 1, verso 9. Job, capítulo número 1, verso 9. Si usted lo encuentra ahí, hágame favor de leérmelo, que no tengo mucho espacio aquí para moverme en la Biblia. ¿Quién tiene Job 1:9 de la versión Reina Valera? Amén. Léamelo, por favor, hermano. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Siga, hermano. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué le dice ese versículo? ¿Sabe qué le dice? Entre líneas, que Satanás se daba su vueltecita y llegaba a la casa de Job. Se daba su vueltecita y llegaba a la casa de Job. Eso es lo que hacía. Ahí estamos hablando de un ataque cíclico. Pero ahora se los voy a leer nuevamente. Dice: tú no has dejado que nadie lo toque. ¿A quién? ¿A quién se está refiriendo ahí? A Job. No has dejado que nadie lo toque. ¿Y quiénes querían tocarlo? El enemigo. Ni a él, ni a su familia. ¿A quiénes había querido tocar entonces? A él o a su familia. Sin embargo, no había podido. ¿Qué quiere decir, hermano, eso? Hermano, eso quiere decir que nosotros debemos entender, hermano, que esto no es un cuento de hadas. Aquí, hermano, yo no le estoy contando a usted algo que a mí me contaron. Yo se lo estoy diciendo con la Biblia y estoy tratando de aclarárselo. Las puertas que usted abra hoy, esas puertas van a quedar abiertas. Hoy usted trajo un demonio a su casa de adulterio, va a seguir cíclicamente llegando a esa casa. Está feo, ¿verdad? Va a seguir llegando a esa casa, a esa familia. Ahora se lo pongo un poquito más cardíaco. Yo no le digo que lo haga o no lo haga, órele mucho al Señor. Pero ¿qué pasa, hermano, si usted viene y toma a un niño y lo adopta, pero en esa casa ha habido un espíritu de adulterio, ha habido un espíritu de robo, ha habido un espíritu de asesinato? ¿Qué pasa si usted toma a ese niño y lo trae para acá? ¿Ah? Por eso debe ser muy consciente quién entra a su casa, quién mora bajo su techo. Porque usted lo que está haciendo es abriendo la casa a espíritus que muchas veces no eran de su casa.
¿Y sabe qué es lo que sucede? Ese espíritu cíclicamente va a estar llegando, va a estar llegando, va a estar llegando, va a estar llegando. Y sabe, por eso es que muchas veces nosotros encontramos que en el tiempo, hermano, hubo un espíritu que se posesionó la casa, un espíritu de brujería, de adivinación. Y dicen, ay, esta persona traía, no sé cómo le llaman, estrella, o no sé cómo le llaman a esas personas que vienen y son aptas para que Satanás las use para adivinación. ¿Y sabe qué sucede? Tal vez con la abuelita lo era, la hija ya no, ni la nieta, pero resulta que la bisnieta resultó con eso. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu cíclicamente empezó a regresar hasta que encontró una puerta abierta a esa casa para poder entrar. Aunque no me diga amén. Por eso es, hermano, que usted se da cuenta que tal vez el abuelito era un don Juan Tenorio, era un traidero, era un adúltero, pero ese adulterio, hermano, viene y se repite en el ciclo del ataque del enemigo, porque ese espíritu está posesionado. Me voy a ir, pero voy a regresar en un tiempo a mi casa. ¿Y sabe usted cuánto vive un demonio? ¿Cuánto vive un espíritu? Más que usted, más que yo, más que mis nietos. Por eso es, hermano, que él conoce a qué familia tiene que regresar. Me iré de él por un tiempo, porque seguiré acechándolo. La Biblia dice en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 5, verso 8, dice: sed, dice, de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda al acecho como león rugiente, viendo a quien devorar. Tenemos que estar despiertos. ¿Qué quiere llevar a su casa? Aquí viene, y yo quiero que me entiendan este consejo pastoral que yo les voy a dar. No seamos prontos para imponer manos. No tengamos ligereza de manos para imponer. Hermano, lo llaman a un lugar para que vaya a orar. Mire, ahí hay una persona que está así, asá, y vamos y oramos por esa persona, y oramos por ella. ¿Sabe qué está haciendo ustedes? Enfrentándose con un demonio que al final lo está conociendo a usted. Si espiritualmente nosotros lo hiciéramos, ¿sabe qué está haciendo usted? Llegarnos y diciendo: mucho gusto, yo soy Jorge Mejía. ¿Cuál es tu nombre del demonio? Yo me llamo pobreza, yo me llamo tristeza, yo me llamo melancolía, yo me llamo adulterio. Usted se está yendo a presentar. Y si usted no está bien espiritualmente, ¿sabe qué va a hacer ese demonio? Se le prende de la pierna y ahí viene con usted de regreso. ¿Y sabe a dónde lo va a llevar? A su casa. De repente resulta que en su casa están los mismos problemas que estaban allá. Por eso es muy importante que nos congreguemos. Por eso es muy importante que vengamos aquí a llenarnos del Señor, a llenarnos, a fortalecernos, hermano, para cuando lleguemos a predicar, cuando lleguemos, hermano, a un lugar a orar. ¿Sabe qué va a pasar? Usted lleva autoridad y ahí lo echa fuera y se va. No se le prende a usted pura garrapata. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso es muy peligroso, hermano, que usted venga y lleve a cualquier persona a orar a su casa. Si usted quiere, lleve a cualquiera. Yo no le digo no lo lleve, pero tenga cuidado, porque si es una persona que ni se congrega, ni busca de Dios, ni busca la presencia de Dios, ni está sujeto bajo autoridad, ¿sabe qué va a pasar? Hermano, viene para acá, viene infestado y lo viene a meter a su casa. Tenga cuidado. No es nada más de hacerlo de esa manera. ¿Y por qué se lo digo ahí, hermano? Usted tan exagerado que es, se lo voy a comprobar. Ejemplos bíblicos. Biblia en mano todos. Ejemplos bíblicos, Biblia en mano todos. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11, verso 2 al 5. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11, verso 2 al 5. No quiero que nos avance mucho el tiempo hoy por la fecha y porque hay otras actividades. Y los tamales se quedaron en el fuego, y si no, después ya no hay ni siquiera para el pastor un tamalito. No, hermano, estoy bromeando. Ya me hicieron caras aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11, versos 2 al 5.
Dice que se llegó el tiempo en que los reyes salían a la batalla, pero David se quedó en el terrado. ¿Sabe qué es terrado? En la terraza de su casa, en lo alto. Y dice que salió a la terraza. Me imagino que salió tomándose su juguito, descansando en chanclas, mientras que todos tenían que salir a la batalla. Y de lo alto vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. Así lo dice la Biblia. Desde lo alto la vio, la deseó, la mandó a traer y se hizo de ella. ¿Cuál era el nombre de esa mujer? Betsabé, ustedes se lo saben. ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. David abrió la puerta de su casa para un adulterio. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Amén. Ok. Leamos más adelantito. Segundo libro de Samuel, capítulo número 13, verso 14 al 16. Ahí había un problema sexual desde ese mismo momento. Yo no encuentro antes en la vida de David ese problema. Segundo libro de Samuel, capítulo número 13, verso 14 al 16. Resulta que alguien se enamoró de su hermana. Un joven llamado Amón dice que vio a su hermana y le empezó a desear y empezó a desearla y empezó a desearla. De repente dijo: tráiganme a Tamar. Se hizo el enfermo. Se hizo el enfermo, llegó Tamar a ella, se hizo de Tamar y la violó. Qué mal eso, ¿no? Primer libro de los Reyes, capítulo número 11, verso 4. Primer libro de los Reyes, capítulo número 11, verso 4. Oh, hermano, con David se necesitó una mujer, con Amón se necesitó una mujer, se necesitaron 1000, porque era sabio, pero de que caía. Problema sexual. ¿Quién abrió la puerta? El papá y luego los hijos. Pero si usted lee ahí un poquito más, en ese último pasaje dice: y desviaron su corazón ¿a dónde? A sus dioses. Así lo dice, ¿verdad? ¿Hay otra puerta abierta ahí? ¿Sí o no? Sí, ¿qué puerta? La idolatría. Entonces vamos a Primera de Reyes, capítulo número 14, verso 21 a 24. Hijo de Salomón, Roboam. Primera de Reyes, capítulo número 14, verso 21 al 24. ¿Quién me lo puede leer así con voz fuerte? Gloria al Señor. ¿Altares qué? Acera. ¿Quién abrió esa puerta? Salomón. Pero si usted lee un principio dice: e hizo cosas peores que sus padres. Y había ahí sodomitas. Miren, ustedes son bien teólogos, hermanos. Así. Pregunta: ¿de dónde venían los sodomitas? De Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Y qué se practicaba ahí? Problema sexual e idolatría, con un nieto de David. Regreso al pasaje. Va y trae 7 peores que él. ¿Quién abrió la puerta? David. Hermanos, ¿qué herencia vamos a dejarle a nuestros hijos?
nuestra forma de conducirnos va a cubrir a nuestros hijos. ¿Se puede romper? Sí se puede romper. Como dirían por allá, no se pierde el próximo capítulo, a la misma hora, en la misma iglesia y con el mismo pastor. Y veremos la solución. Solo les dejo una esperanza aquí. Segunda epístola a Timoteo, capítulo número 1, verso 5. Y esperando que esa fe, que fue primero en su abuela y después en su madre, sean también en Timoteo. Las primeras dos, abuela tuvo fe, la madre tuvo fe, Timoteo tuvo fe y también tuvo un ministerio, un llamado. En otras palabras, hermano, cuando nosotros sembramos esa fe en nuestros hijos se van a parar sobre nuestros hombros para llegar a tener más alto llamado en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies.